Bien, vamos a tener el estudio bíblico. Como todos los martes estamos aquí en nuestro local de reuniones. Hemos estado un ratito alabando al Señor y ahora vamos a tener el estudio bíblico. Vamos a estudiar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Continuaremos en el capítulo 9. Es el capítulo que nos narra la conversión del apóstol Pablo. Saulo de Tarso conoce a Cristo porque Cristo le sale al encuentro y Saulo lo recibe bendecido y conoce la salvación. Y habíamos visto pues todo ese proceso y de esa manera terminamos con Saulo en Damasco, recuperándose de lo que supuso el encuentro con Jesús. Había quedado ciego, estuvo sin comer 3 días y sin beber, y después de eso pues él recibe el Espíritu Santo, es salvo y ahora va a ir recuperándose poco a poco. Es lo que nos cuenta aquí del versículo 19 en adelante. Vamos a retomar ahí. Pero primero vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos dirija y entonces ya comenzamos el estudio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y recibir el mensaje que tú tengas que darnos hoy. Siempre tu palabra produce cosas buenas en nosotros. Nunca tu palabra vuelve vacía. Siempre va a dar un fruto, va a provocar alguna reacción. Y queremos que el fruto que dé y la reacción que provoque en nosotros sea para edificación, sea de bendición. Por eso estamos ahí ahora disponiendo nuestros pensamientos y nuestros corazones. Queremos dejar a un lado las preocupaciones, las cosas que nos distraen y concentrarnos en este momento en escuchar tu voz, en escuchar tu palabra. Háblanos, bendice a cada uno de mis hermanos, danos sabiduría, Señor. Ahí estamos en tu presencia, esperando que tú nos uses y nos ayudes a seguir creciendo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a los que estáis aquí. Ahí estamos un grupo de hermanos y los que no podían venir pues están en internet, en el Facebook. Ahí hay un grupo también de hermanos conectados. Ahí algunos han escrito en el directo. Yoli y Gaby han escrito, buenas tardes. David, Liliana, David hijo y Daniela también han escrito, ahí toda la familia. Noemí Rus también ha saludado. Benito también saludó. Y Neftalí Pérez también ha saludado. Y es el único que saludó que está aquí. Juan lo veo escribiendo allí, pero no le ha dado tiempo todavía que salga el mensaje. Mira que escribe rápido Juan los mensajes, pero... Germán también saludó, bendiciones, Beatriz también y Karina también, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y a los demás que están conectados, y si alguien más está escribiendo, pues un saludo, pero ya nos ponemos con el estudio. Vamos a leer versículo 19 al 22, de aquí de Hechos capítulo 9. Hechos 9, 19 al 22. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo unos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino a llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que morían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué gran testimonio, ¿verdad?, el de Saulo. En pocos días pasa de ser el terror de los cristianos. Su fama se había extendido por cualquier lugar donde hubiese cristianos. A los de Jerusalén los había asolado, los había perseguido, y como ya se quedó allí sin trabajo, pidió cartas al sumo sacerdote para ir lejos a buscar los que hubiese por cualquier parte. Pero él sale para Damasco para perseguir cristianos y llega a Damasco hecho un cristiano. Fíjate,
Los caminos de Dios, ¿cómo son? Dios, ¿cómo tiene sus planes y los desarrolla nosotros? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue cuando encontraste a Jesús? ¿Cómo terminaste aquí? Pues si hacemos desde la perspectiva del mundo, podríamos decir que por un cúmulo de casualidades, pero entendemos que en Cristo no hay casualidades y estamos aquí porque Dios nos trajo, Él nos llevó en su tiempo, en su momento, como hizo con Saulo. Ahora Saulo se queda en Damasco un tiempo. Lucas hace un resumen, no nos da muchos detalles. Aquí dice que estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se quedó un tiempo, pero tenemos más datos de lo que ocurrió en la epístola a los Gálatas. El apóstol Pablo nos dio unos cuantos datos más acerca de lo que pasó después de estar ahí en Damasco y el tiempo que ocurrió y bueno, las cosas que pasaron, porque recuerda que la Biblia, el propósito no es contar todo ahí como si fuese una biografía, como si fuera una novela, dando todos los detalles, describiendo todo. La Biblia es el mensaje de Dios a los hombres y la palabra de Dios nos cuenta lo que necesitamos saber, siempre como fin para nuestra salvación y para estar equipados para predicar para la salvación de otros. Entonces, Lucas resumió el tiempo y las cosas que pasaron, pero Pablo nos da más detalles en Gálatas capítulo 1, del versículo 15 hasta el 24. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví a Damasco. O sea, dice, inmediatamente yo no fui a hablar en persona con los demás creyentes. Primero subí a Arabia, o sea, después volví a Damasco. También dice el versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, eran en Cristo. Bien, aquí tenemos esos otros datos que nos ayudan a entender qué pasó después de que Saulo conoce a Cristo y más o menos estimar un tiempo hasta que él por fin viene a Jerusalén y se encuentra con los apóstoles. Quiero que te des cuenta que pasaron más de 3 años que él viene a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, seguramente vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco, pero hay diferentes causas. Una es porque él tiene prepararse ahora como creyente. Es Saulo y él era fariseo, hijos de fariseos, y se sabía la Biblia de memoria, pero en Cristo es un bebé espiritual. Da igual con lo que él llegó a Cristo. Ahora en Cristo él es un bebé recién nacido y tiene que asimilar muchas cosas y tiene que formarse como cristiano. Cristo se tiene que desarrollar en él. Esto nos sitúa en que cualquier persona que llega a Cristo, cualquier persona que cree en Jesús y llega al Señor, da igual con lo que llegue, da igual que sea un catedrático, da igual que sea una persona que ha estudiado muchísimo, que tenga un montón de carreras hechas, o sea físico, nuclear o astronauta o médico o abogado o juez o presidente de un país. Cuando uno llega a Cristo, llega con las manos vacías, llega sin nada. Entonces es un bebé espiritual, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que aprender ahora todo lo que es nuevo en Cristo. Bueno, dicen algunos hermanos que se entrecorta el... ¿Sí? Coincide Germán, Yoli, Gaby
y Noemí dice que no se oye muy bien. Si es general, si hay algunos que lo oyen bien, que lo digan, porque si son solo algunos, entonces es problema de la recepción, que no vaya muy bien el wifi por ahí. Los hermanos ya están por ahí al tanto mirando los comentarios y eso, yo mientras sigo con el estudio. La cronología, por lo tanto, sería así, la voy a enumerar, 7 pasos en la cronología de después de que Saulo cree. Primero es eso, la conversión. Ese es el primer paso en esta nueva etapa de la vida de Saulo, la conversión. Segundo lugar, él se queda unos días en Damasco, él va a estar allí predicando en Damasco durante unos días. En tercer lugar, dice que se retira a Arabia, lo hemos leído aquí en Gálatas, en el 1:17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Se fue a Arabia. En cuarto lugar, dice que vuelve a Damasco y que se queda en Damasco por lo menos predicando 3 años. Después dice que va a Jerusalén. Allí se encuentra con Pedro y con Jacobo, con los primeros apóstoles que se encuentran allí. Después, por lo que dice Hechos, ya va a tener relación con los demás apóstoles. Después dice que de Jerusalén se fue a Cesarea. Y después dice que volvió a la región de Siria y Cilicia. Fíjate que todo este tiempo, según los expertos y la cronología que podemos observar aquí, hasta que Pablo es enviado como misionero, él va a hacer 3 viajes misioneros, o sea, el llamado que Cristo le hace a Saulo, a Pablo, para que sea apóstol a los gentiles. O sea, él es llamado para predicar viajando por países que no eran judíos por naturaleza, y para que llegue con ese evangelio a todas las personas, a los griegos, a todos. Desde que cree hasta que él comienza su ministerio, aquello a lo que el Señor lo llamó, pasan por lo menos 7 años, por este tiempo que podemos contabilizar ahí. Ahí está el detalle que yo os decía. Pablo, aunque es Pablo, él necesita crecer como cristiano. No sirve que uno sea famoso y tenga un don de gentes y tenga muchos conocimientos según los hombres. Pablo los tenía, pero ahora en Cristo es una nueva criatura, es un bebé. Y él va a esperar 7 años para empezar su ministerio, aquello para lo cual el Señor lo llamó. Sí, claro, desde el primer día dice ahí en Hechos que él ya predicaba en Damasco. Pero eso sí se puede hacer. Todos los creyentes, los recién convertidos desde el instante cero, desde el primer momento, ya son predicadores de Cristo. Y eso seguramente os ha pasado a todos. De hecho, cuando recién nos convertimos es cuando más pasión tenemos a la hora de predicar a Cristo. Porque acabamos de descubrir ese nuevo amor, esa nueva vida de Cristo. Estamos en ese primer amor. Y el haber descubierto todo eso nos inunda, nos desborda y no paramos de predicar y de hablarle a todo el mundo. Claro, no podemos hablar de cosas profundas. Si nos hacen preguntas quizás no tenemos respuesta, pero sí tenemos un mensaje, que es lo que Pablo estaba haciendo aquí con los judíos de Damasco. Les estaba hablando de Jesús. Pablo les estaba diciendo lo que hasta ese momento él sabía y entendía. Yo antes perseguía a Cristo. Cristo salió al encuentro en mi camino. Creo en Cristo. He entendido que Cristo es el Maestro, es el Señor. Cuando yo me convertí, cuando nos convertimos, aquí habemos algunos de la familia que creímos en esos días, justo el mes que viene va a hacer 40 años que somos creyentes, y cuando creímos, pues el día siguiente de haber hecho una oración y haberle pedido al Señor que entrase en nuestra vida, al día siguiente estamos ya hablándole a otras personas. Les estábamos invitando, tenéis que venir al teatro a ver la película que hacen hoy. Tenéis que venir.
Y yo no sé cómo les hablábamos, el caso es que vino un montón de gente de las que les invitamos. Vinieron familiares, yo traje compañeros míos de trabajo. Ahora a veces nos cuesta un montón hacer que alguien venga a la iglesia, pero en ese instante, no sé, debíamos transmitir mucho entusiasmo, debíamos transmitir, nuestra expresión debía ser realmente llamativa, sorprendente, no sé el qué, pero a la gente que invitábamos venían. Les decíamos, tenéis que venir, hemos encontrado lo que estos estaban enseñando, predicando, y nos decían, ¿pero eso qué es? ¿Una secta? No, no es una secta. Es Dios en quien siempre hemos creído, pero nos están hablando, nos están mostrando algo que no sabíamos de Él y de Cristo y tal, tenéis que venir. Y la gente venía a ver las películas. No teníamos ni conocimiento de la Biblia, pero ya predicábamos. Eso lo está haciendo Pablo ahora. Él tenía una ventaja, ya conocía las Escrituras. Y él cada día iba descubriendo e iba relacionando textos. Cuando él escuchó a Esteban predicar en su defensa, Esteban hizo todo un resumen del Antiguo Testamento para hablarles de Cristo. Y les mostró al Sanedrín al completo, y Pablo estaba por allá, les mostró que el testimonio de la historia de la nación de Israel fue siempre el mismo, que siempre rechazaron a los profetas y siempre rechazaron toda la obra que Dios les había traído. Era una forma muy gráfica de abrirles los ojos y que reflexionasen y se diesen cuenta de que no porque ellos estaban plenamente convencidos de que tenían la verdad, los cristianos estaban equivocados, esto debía ser así. Y las Escrituras hablaban de Jesús. Estos primeros creyentes no tenían el Nuevo Testamento todavía. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo en ese tiempo. Pero ellos, utilizando el Antiguo Testamento, predicaban a Cristo. Y Pablo, que conoce muy bien el Antiguo Testamento, él ahora tiene toda una base. Tiene que crecer porque es un bebé espiritual en Cristo, pero tiene una buena base para empezar a relacionar textos, a comprender que es verdad que las Escrituras hablaban de Jesús. Y él inmediatamente comienza a predicar a los judíos que había en Damasco. Me vuelvo allí al libro de Hechos. Y lo primero que vemos es eso, que él inmediatamente comienza a dar testimonio. Dice ahí en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso es normal, es natural. Todo recién convertido, por instinto, por necesidad, por pasión, es lo primero que va a hacer, predicar a Cristo. Lo poco que sepa, pero es predicar a Jesús. Lo que sabe de Él, eso es lo que va a hacer. No parece lógico, humanamente hablando, que Pablo se pusiese a predicar en Damasco en las sinagogas a los judíos. Precisamente a los judíos. Eso requería valor de parte de Pablo, porque los judíos lo conocían y sabían que él había venido a Damasco a perseguir cristianos. Sabían que él tenía poderes, tenía cartas del sumo sacerdote que le daba autoridad para poder seguir y capturar cristianos y entregarlos para que hiciesen con ellos lo que quisieran, matar, castigarlos. Y ahora pronto Pablo está yendo a las sinagogas a predicar a Jesucristo, a decirle a los judíos que este Jesús es el Mesías. Dice que empezaba a hablar que este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Bueno, como veremos más adelante, esto provocó una reacción. Los judíos pues se volvieron en su contra rápidamente. Se ha vuelto loco, vino a Damasco para perseguir cristianos y ahora resulta que él se ha convertido en cristiano. ¿Cómo es posible? La verdad es que para ellos debía ser muy confuso, pero no sé, culparían a Pablo de estar loco, de haberse dejado convencer, de que le habían lavado el cerebro o algo así, ¿no? Que son cosas que a veces también nos dicen a nosotros, los creyentes. Cuando somos cristianos, pues a veces nos dicen eso, que te han atrapado, te han enganchado, te han lavado el cerebro, cosas parecidas. ¿No se termina de oír bien? Voy a ponerlo con datos en vez de con el wifi. A ver.
A veces la clavija, si se saca y se mete otra vez, porque alguna vez... En Romanos 1:16 el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Cuando él viene a la sinagoga, aquí no se nos describe la escena, pero es muy fácil imaginársela. Cuando Pablo iba a las sinagogas y se mostraba como cristiano y les decía a los judíos: este Jesús a quien yo perseguía, resulta que era el Hijo de Dios, pues os podéis imaginar la reacción de los judíos. Se debían burlar de él, lo debían amenazar. Tenemos algunas de esas escenas donde se nos describió la reacción de los judíos contra algunos cristianos. Cuando estábamos viendo precisamente Esteban en esa defensa, allí dice que los judíos, cuando le escuchaban, dice que rechinaban los dientes de rabia y daban grandes gritos contra Esteban. Le maldecían, lo insultaban. Bueno, pues nos podemos imaginar a Pablo, él solo en la sinagoga, rodeado de un montón de estos fanáticos judíos, ridiculizándole, burlándose de él, insultándose, volviéndose agresivos contra él. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Cuando tú hablas de la verdad y tú sabes qué es la verdad, te da igual lo que piensen los demás, tú vas a hablar la verdad, porque no te vas a dejar influenciar para que otros pues simplemente se conformen. Necesitan escuchar lo que es la verdad, aunque algunos no entiendan, siempre habrá algunos que crean. Bien, después dice que se fue a Arabia, como hemos visto, y la pregunta es: ¿para qué se fue a Arabia? En Arabia no se habla en la Biblia de que hubiese cristianos. Debía ser un lugar al que el cristianismo todavía no había llegado. Los cristianos se estaban expandiendo, pero no hay referencias aquí en Hechos o en las cartas de alguna iglesia o algunos creyentes por la zona de Arabia. Pero Pablo se fue allí. ¿Por qué? Bueno, posiblemente, como él está en ese proceso de aprender, de formarse, y hay muchas cosas en la cabeza de Pablo que se tienen que poner en orden, muy posiblemente él necesita ese tiempo a solas con Dios. Él necesita tomarse un tiempo para estar en comunión con Dios, en oración. Yo me imagino a Pablo en periodos de ayuno, de oración, de meditación, de lo que antes decíamos, comprobar. Él conoce las Escrituras muy bien. Comprobar en las Escrituras que realmente hablan de Jesucristo. Asegurarse, saber que lo que él está creyendo ahora es la verdad. Él necesita un tiempo, aislarse de todos. Él lo dijo ahí en Gálatas. Dice: y no subí de seguida, inmediatamente, no subí a hablar en persona con los apóstoles, sino que primero me fui a Arabia. Él se fue a Arabia, estuvo en soledad, con Dios. Siempre, como cristianos, necesitamos esos momentos de intimidad con Dios. Una cosa es lo que estamos haciendo ahora. Esto es muy importante, es bíblico. El escudriñar las Escrituras, el estudiarlas. El Señor pone en la iglesia pastores y maestros para que enseñen las Escrituras. Los creyentes tenemos que crecer en el conocimiento, porque la palabra de Dios es poderosa para transformarnos. Pero hay otra parte que es insustituible y es necesaria, que es nuestra intimidad con Dios. Necesitamos tener nuestro tiempo privado con el Señor para hablarle y para escucharle. Tener ese tiempo de oración, donde encontremos un tiempo y un lugar que nadie nos moleste. Es difícil en este tiempo que vivimos. Vivimos en un tiempo donde está todo demasiado acelerado, el ajetreo es mucho, siempre estamos rodeados de ruido, de personas, la actividad es frenética, siempre vamos contra reloj. Y encontrar momentos para esa intimidad a sola con Dios a veces cuesta, pero es necesario, hay que encontrarlo. Puede ser en la primera hora de la mañana, puede ser al final de la noche. Hay creyentes que escogen por la noche cuando ya todo está en silencio, pero tienes que encontrar la forma. Si te tumbas en la cama y dices voy a estar con mi tiempo a solas con Dios, muy posible que termines dormido.
porque estás cansado. Hay que encontrar el instante, el momento, el más adecuado, pero necesitamos tener esos momentos a solas con Dios. Jesucristo vino como hombre y aunque Él era hijo de Dios, Él necesitaba ese tiempo de intimidad con el Padre. Y vemos en los evangelios que muy frecuentemente dice la palabra que Él se apartaba a un lugar solitario para orar. A veces dice que se levantaba cuando aún era muy de noche. O sea, se levantaba a las 4 de la madrugada para poder apartarse y estar a solas y en oración con Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba ese tiempo, pues imagínate nosotros. Necesitamos esos momentos de intimidad. Jesús dijo, y tú cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y eso, lo que está diciendo Jesús, es ese momento. Cerrada la puerta, o sea, a solas, en secreto, en la soledad, tú y Dios solamente. Es algo que a veces nos cuesta por la vida que llevamos, pero que tenemos que conseguir, encontrar el hábito de hablarle a Dios y de escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Hemos dedicado series de estudios a la oración y están ahí en YouTube las listas de reproducción y ahí a veces es bueno recordar otra vez esos estudios para tratar de encontrar ese camino que nos lleve a la oración. Saulo se va a Arabia, está un tiempo, no se nos especifica los tiempos, solamente se menciona cuando él está en Damasco, dice que permaneció en Damasco 3 años. Pero tratando de deducir por poco tiempo que estuvo en un lugar, que estuvo en otro, tratando de sumar todo, esos 7 pasos que vemos en esa cronología, de ahí sacamos esa deducción que por lo menos pasarían unos 7 años hasta que él termina siendo enviado por la Iglesia para ir predicando el Evangelio, recorriendo países y ciudades por todas partes, principalmente a los gentiles. Aquí en el versículo 21, seguimos en Hechos 9, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Todos estaban atónitos, esa era la palabra, atónitos. Cuando oían el nombre de Saulo tenía ya una fama. Todos sabían que Saulo era el peor perseguidor que tenían los cristianos. No tenía compasión de nadie. Su celo por las cosas que él creía, las cosas de Dios, era tan grande que no le importaba, dice ahí en algún lugar, que entraba en las casas y sacaba arrastrando incluso a las mujeres y a todos ahí, los arrastraba y los entregaba a las autoridades para que fuesen ejecutados o castigados duramente. Y ahora se encuentran con Saulo predicando en las sinagogas de Jesucristo, hablando por las calles de Cristo, y la gente estaba atónita, no lo entendía. Pero este no es el que asolaba Jerusalén. En Jerusalén, si había un nombre al que los cristianos le tenían miedo, era Saulo de Tarso. Y no es este el mismo que está ahora predicando que Cristo es su Señor. La gente no lo entendía, estaban confundidos. A veces suele pasar en nuestras vidas, según sea tu testimonio, a veces, bueno, si llevas una vida más o menos normalita y te haces cristiano, igual no se nota mucho. A veces hay testimonios muy llamativos, gente que estaban desahuciados de la vida, que estaban metidos en adicciones de drogas, de alcohol, estaban metidos en violencia, en delitos graves, gente que estaba en prisión cumpliendo condenas importantes y que de pronto alguien les predicó a Cristo y se convirtieron. Y el cambio que se produce es tan notable a los ojos de todo el mundo. La gente se sorprende, gente que los conocían en su vida vieja y de pronto se los encuentran en su vida nueva y wow, se sorprenden. Dicen, ¿qué es lo que te ha pasado, no? Siempre lo que predicamos tiene mucho más peso cuando está respaldado por nuestro testimonio. Si solo hablamos pero nuestros hechos dicen otra cosa, entonces las palabras pierden la fuerza, el poder. Pero si lo que predicamos está apoyado por nuestra vida, por el testimonio de lo que somos,
Bueno, esa es el cuadro perfecto, es lo ideal, predicar y demostrarlo con los hechos de nuestra vida. Una de las cosas que usamos mucho, pues es eso, dar testimonio, ¿no? Cuando tú predicas el Evangelio, hablas con personas, como Saulo estaba haciendo, aunque no tengas grandes conocimientos de la Biblia o Dios no te haya llamado a ser un predicador, un evangelista, pero una de las cosas que tú puedes recurrir a la vez que citas versículos es explicar lo que te pasó a ti. Cuando hablas con alguien, mira, mi vida era así, y un día alguien me habló de Jesús, y creí, y ahora mi vida es así, y ahora creo esto, y tengo esta esperanza, y el dar testimonio es algo que está a nuestro alcance, y que va a tocar el corazón de las personas que escuchen. Y todos los que le oían estaban atónitos. Pero Saulo, versículo 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjate lo que dice en este versículo. Dice que Pablo mucho más se esforzaba. Hay que esforzarse. No basta con que un día, por casualidad, tengo la oportunidad de hablarle a alguien. El ser discípulo de Jesús requiere esfuerzo. El mandamiento que Dios le dijo a Josué, 3 veces le repite en pocos versículos, esfuérzate y sé valiente. Nosotros hemos sido llamados a estar activos, a esforzarnos, a trabajar. Tomar la cruz y seguir a Jesús es una actividad que requiere poner nuestra fuerza, nuestra atención, nuestros recursos, invertir tiempo, invertir de lo que tenemos. Y no siempre es fácil, pero cuando tú tienes esa pasión de seguir a Jesús, cuando tú descubres ese amor que Él nos ha dado, entonces ya no se convierte en una carga, sino en un privilegio. Tener que estar ahí cada día predicando la palabra de Dios es un esfuerzo. El estar siempre preparado, atento para hablar a cualquier persona que surge en nuestro camino requiere esfuerzo, porque también eso significa que nos exponemos. Te expones a que te miren de otra forma, a que se rían de ti, a que murmuren a tus espaldas. En el trabajo, cuando saben que eres cristiano, pues todos ya detrás tuyo van a hablar, seguro. El beato, el cristiano el santurrón, el no sé qué, siempre van a hablar de ti a tus espaldas. Eso a veces hace que los cristianos dan un paso atrás, tienen miedo a hablar de su fe porque esto los expone, te van a ridiculizar. Los que eran muy amigos tuyos te vas a dar cuenta que se distancian de ti, todo eso es muy real, ocurre. Tu propia familia van a tener encuentros de discusión contigo, te van a ver con otros ojos. Es normal. A Jesús le pasó, si seguimos a Jesús, nos tiene que pasar a nosotros también, es lógico. Pero es una honra que igual que a Jesús, también a nosotros nos pase. Pablo lo va a entender y él va a hablar como un orgullo el hecho de ser perseguido y sufrir los vituperios por causa de Cristo. Se esforzaba. Y es muy interesante que dice que confundía a los judíos que moraban en Damasco. Los confundía. Claro, era confuso, ¿no? Si estos cristianos que predican a Jesús, ¿y quiénes son estos cristianos? ¿Quiénes son estos cristianos? El propio Jesús, que era Jesucristo, la autoridad que Él tenía, el conocimiento que Él tenía, pero a los ojos de los judíos le llegaron a decir, y pues si tú no has estudiado, tú no tienes estudios, ¿quién eres tú para andar ahí enseñando? Llegaron a decir eso. Dijeron de él, pero de Nazaret, pues no es el hijo del carpintero y desde niño lo vimos por ahí corriendo y tal. Y a Jesús lo menospreciaban, lo tenían como, bueno, una persona sin estudio, sin reconocimiento, no era un personaje importante. ¿Quién es este para andar por ahí enseñando? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, pues Saulo precisamente tiene una gran fama entre los judíos. Cuando él en una ocasión habla de su currículum, él dice cosas que para un judío son muy trascendentes y los judíos le conocían perfectamente, sabían quién era.
era fariseo, hijos de fariseos. O sea, él se había criado en un hogar de fariseos. Y él desde jovencito se había hecho fariseo. O sea, un fariseo eran de los más celosos de las cosas de Dios, los más rigurosos. Eran muy meticulosos en todo y además había estudiado a los pies de Gamaliel. El nombre de Gamaliel era el maestro por excelencia. Es como hoy en día, como decir, yo he ido a estudiar a Oxford o a Cambridge o a la universidad de más prestigio que te puedas imaginar. Pablo tenía los mejores estudios. Era un hombre con un gran conocimiento. O sea, trataba con las clases más altas. O sea, él venía al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la máxima autoridad en Israel. Él venía al sumo sacerdote y le pedía, dame cartas que me voy a perseguir cristianos allá a Damasco. Y el sumo sacerdote se las daba. O sea, Saulo era todo un personaje en el mundo judío reconocido por todos. Por eso los confundía. Porque ¿cómo puede ser que alguien como Saulo ahora esté defendiendo a los cristianos y hablando de Jesucristo? Y no solo hablar y defenderles, fíjate lo que dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Por eso los confundía. Porque Pablo les mostraba las Escrituras, como había hecho Pedro en su primer discurso, como hizo Pedro y Juan cuando estaban siendo interrogados por el Sanedrín, como hizo Esteban ante el Sanedrín también, y ahora el propio Pablo ante los judíos les está mostrando con las Escrituras que Jesucristo era el Cristo. Mira, porque estaba profetizado. De Jesús estaba profetizado que nacería en Belén, que pasaría esto, que ocurriría esto, que sucedería esto, que Él moriría en la cruz. Mira, ahí está escrito, en este texto, en este y tal. Y los judíos se confundían, no sabían qué decir, no sabían qué hacer. Con los argumentos, el que vive en la mentira no puede defenderse. Cuando tú hablas con alguien y tú eres poseedor de la verdad, no solamente nosotros predicamos una ideología así vaga, no predicamos una serie de leyendas, de historias sin fundamento. Nosotros nos fundamentamos en la verdad. La palabra de Dios es única. La autoridad que tiene la Biblia en todos los sentidos, científico, arqueológico, de todo, histórico, es un libro excepcional. No tiene por dónde cogerle a ver si le encontramos un defecto. Sus detractores desde siempre han intentado desprestigiar a la Biblia por todos los medios. Y a día de hoy solo sacan ahí 4 cositas por ahí y sin fundamento. Cuando tú hablas con alguien y tú tienes conocimiento y expones la verdad y usas de argumentos incluso de la propia sabiduría humana para defender la Escritura y hablas y el que está en la mentira se queda sin palabras, no sabe qué decir. Pierde el poder defender su postura porque no tiene más que decir. Se queda sin argumentos, se queda sin saber qué decir. ¿Y entonces qué hacen? ¿Qué hacían los judíos cuando alguien les confrontaba, les hablaba con la verdad, con las propias escrituras judías, les demostraba que Cristo, que Jesús era el Cristo? ¿Qué hacían los judíos? En ese momento, ¿qué hacían? Estáis despiertos, ¿no? Los que estáis aquí, los de internet, no sé cómo están en casa. ¿Qué hacían, Juan? Se enfadaban. Pero más que enfadarse, dice en el versículo 25, entonces los discípulos tomándole de noche, el 24, el final del 24, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Eso es lo que hacían. Estuvieron más de 3 años enfrentándose a Jesús y no podían con Jesús. Mira que le intentaron sorprender en cualquier trampa, en cualquier contradicción, le buscaron las cuestiones más difíciles, más profundas, y Jesús siempre tenía una respuesta. Y Jesús les explicaba las Escrituras. Aquel intérprete de la ley que vino a Jesús
¿Y qué dice la Escritura? Y Jesús le confronta con la Escritura, ¿cómo la interpretas tú y tal? Y no podían con Jesús. Jesús entraba en esa guerra de argumentos con ellos y Jesús vencía siempre. Los cristianos entraban en guerra con ellos, en esa guerra de argumentos, y perdían. Esteban ganó la batalla de argumentos. Ahí estaba todo el Sanedrín, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas. Y ahí estaba Esteban, un judío de habla griega, hablándoles de las Escrituras, y ellos lo único que podían hacer era rechinar sus dientes y tirarle piedras para matarle. Ahora viene Pablo y con los argumentos él les vence nuevamente. Esta es una guerra de argumentos. Pablo coge las Escrituras y les muestra que Cristo estaba ahí presente en el Pentateuco, en la Torá, en lo que Moisés escribió, estaba ahí en la poesía hebrea, estaba en los profetas, y mira lo que dijeron de él, y en Cristo se cumplió todo, y los judíos se quedaban con su boca cerrada, no podían debatir eso. Entonces, ¿qué hacían? Procuraban matarle. Vamos a matar a Saulo, este nos es un estorbo. Así lo arreglaban. Bueno, esa es la cosa. Y ese es el fruto de aquellos que no están en la verdad. Cuando no tienen más argumento, cuando no pueden vencer a los que tienen la verdad, pues actúan con violencia. De ahí que surge, a lo mejor ahora, pues no te pueden matar porque la ley no los van a tener que pagar las consecuencias, pero utilizan el mismo fondo. Si pudieran te matarían, pero utilizan la misma motivación. Te ridiculizan, se burlan de ti, te insultan, te menosprecian. Esa reacción es la reacción del impotente, el que no tiene argumentos, no sabe qué hacer y reacciona así. En toda discusión, el que más grita es el que menos razón tiene siempre. Está ese dicho que se dice, si tienes razón, ¿por qué gritas? Y si no tienes razón, ¿por qué gritas? O sea, ese es el argumento. El que más grita es el que menos razón tiene. Porque el que tiene la verdad no necesita gritar, solo exponer el argumento. El violento es el que recurre a esa salida porque no tiene ya otra cosa que hacer o que decir. Y en este mundo pues nos encontramos muchas veces así con personas con las que hablas, les expones, entras en una discusión dialéctica, siempre es la misma historia, una guerra de argumentos, y cuando la otra persona ya no sabe qué decir ni qué hacer y eso, pues simplemente o toman esa actitud violenta o de ridiculizarte, pasan a la defensiva o simplemente te evitan y se van. Eso pasa muchas veces. No hace mucho os contaba que la última vez que vinieron los testigos de Jehová a mi casa, cuando empecé a presentarles argumentos, no me dejaron hablar ni 2 minutos. Estaba empezando yo a presentarles los argumentos y me cortó así, de esta manera. ¿Y cómo me has dicho que te llamas?, me dice. Y me cortó. Y digo, Víctor. Me tienden la mano y me dice, encantado, Víctor, nos tenemos que ir, si acaso otro día seguimos hablando. Y se largaron. Como no tenían argumentos, pues no había más conversación, entonces no les interesaba, se fueron. Me estoy acordando cuando viajé en el AVE la última vez a Córdoba y volví en el camino de vuelta, que estaba sentado ahí con varias personas, y siempre que tienes esos momentos hay que aprovecharlos para hablar de Cristo. Y el que estaba a mi lado, pues se confesaba ateo, decía que él no cree que Dios exista, y él comienza la conversación. Cuando surge la conversación surge muy apropiadamente, porque dice, es curioso que cuando fui hacia Granada, él fue a Granada, dice, me tocó ir sentado al lado de un cura, dice él. Dice, y fuimos todo el camino hablando y debatiendo, porque yo no creo en la religión, yo soy ateo. Y le digo, mira qué casualidad. Digo, de camino para allí te tocó con un cura y de camino para arriba te ha tocado con un pastor. Y me mira y dice, ¿tú eres pastor? Digo, sí, soy pastor evangélico. Digo, a ver si tengo más suerte que el cura y te convenzo. Y él comienza a hablar pretendiendo tener los argumentos científicos para demostrar que el cristianismo es mentira y que Dios no existe. A los 10 o 15 minutos ya no sabía qué decir, por dónde cogerlo,
porque nos pusimos a hablar de términos científicos, nos pusimos a hablar de ciencia y nos pusimos a hablar de las grandes cuestiones que la ciencia no tiene ningún tipo de respuesta. ¿Qué clase de explicación es que el Big Bang es el comienzo de todo? ¿Y eso qué explica? ¿Qué razón te deja satisfecho en pensar, ya sé de dónde venimos? Venimos de una gran masa de materia que explotó en un momento dado, ahí hace millones y millones y millones de años atrás. ¿Y por qué explotó? ¿Y de dónde salió esa materia? ¿Y la vida por qué surge? ¿Y por qué? Y empiezas a lanzarle preguntas y a cuestionarle cosas y, no pueden responderte, no saben qué decir. Y el orden que hay en las cosas y el diseño inteligente y cosas tan complejas como la cadena del ADN, todo lo que tiene que ver ahí con el ácido desoxirribonucleico y todas estas cosas, y empiezas ahí a meterte en todo esto, y claro, la persona ves que está ahí que no sabe qué decir ni qué hacer, ¿no? Y al final pues su salida es esa, bueno, no, yo ya me entiendo porque yo ya sé, yo ya no sé qué, sí, no, pero... Por eso tenemos que estar preparados, como dice también ahí la palabra, a presentar defensa del Evangelio a todo aquel que nos reclame. No tenemos por qué ser grandes sabios, pero sí tenemos que tener el conocimiento de saber en qué creemos. O sea, cuando alguien te plantea, por ejemplo, pero todas las religiones son iguales, tú tienes que tener una respuesta para eso. Porque si tú has llegado a ser cristiano es porque has desechado las demás religiones para hacerte cristiano. Entonces, si has dado ese paso, tienes que tener una respuesta. No puedes decir, es que me hice cristiano, pues porque, no sé, es con la que me encontré. Entonces estás dándole el argumento a él de que, bueno, entonces, ¿qué más da si eres cristiano, o eres budista, o eres musulmán, o eres hindú, o eres... O sea, tú tienes que saber responder a eso. Tú tienes que tener ahí la información. Cuando tú te preocupas, estudias, pues vas adquiriendo ese conocimiento. En toda esta serie de estudios bíblicos que hemos dado, hemos hablado de eso, de religiones, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de filosofía humana, hemos hablado de muchas cosas. El aprender la Biblia no es solamente saberse de memoria unos versículos, es tener argumentos, poder hablar con un musulmán y poder debatir qué diferencia hay entre el Corán y la Biblia. Tú le puedes hablar ahí a un musulmán, le puedes decir, es que la Biblia fue primero. Eso ya es muy importante. El Corán se escribe casi 500 años después de Jesucristo, de que la Biblia ya está terminada. Y entonces, ¿antes qué? ¿Qué respuestas tenía el hombre? Y Mahoma, ¿cómo escribió el Corán? Hablar con estas personas no es ofenderlas, ¿eh? No hay que tratar de ridiculizar al otro. Yo cuando hablo con alguien y expongo los argumentos no voy así con ironías, con sarcasmos, con sonrisas burlonas. No estamos ahí para humillar a nadie. Nuestra motivación no es dejar mal al otro. Nuestro objetivo es que el otro conozca la verdad y sea salvo. Esa es la motivación. Entonces, cuando tú argumentas con todo lo que tienes a tu alcance, el fin es ese, que la otra persona crea, se dé cuenta, por lo menos que le dejes ahí la semilla y después tenga con qué reflexionar. Pero tenemos que estar preparados para eso, para presentar defensa del Evangelio a todo aquel que nos demande. Esto es una guerra de argumentos y tú tienes que tener los argumentos preparados para presentar esa defensa con quien hables. Y siempre tienes el derecho, cuando estás hablando con alguien, que si te sacan un tema que tú no dominas, que realmente sabes que si te metes ahí te vas a perder, pues siempre tienes tu derecho a decirle a la otra persona, ser sincero, y decirle, mira, yo es que en ese tema no estoy muy metido, no estoy muy puesto. Si quieres, podemos quedar para dentro de una semana o así, y yo me lo pienso, me documento, me lo estudio, o si quieres, puedo concertarte una entrevista con mi pastor, con este hermano, con aquel, para que tú puedas hablar con ellos y puedas exponer tus cosas y tal. Siempre tenemos ese derecho. Es normal y la otra persona no tiene por qué encontrar problema si realmente busca la verdad. Si lo que quiere es si tiene otra intención, bueno, pues entonces seguramente te pondrá una excusa y te dirá,
no me interesa. Me acuerdo cuando yo era jovencito que vinieron los testigos de Jehová a mi casa y vino una pareja de testigos de Jehová un día y entonces se pusieron a hablar conmigo. Yo era joven, llevaba pocos años, 3, 4 años de creyente, y se pusieron allí a hablar conmigo y yo empecé a debatirles con lo que sabía yo de la Biblia, les empecé a debatir y a decirles y tal, y entonces pasó parecido, no quisieron seguir hablando conmigo, pero me emplazaron ellos a vernos otro día para hablar más. Y yo les dije, sí, está bien, podemos quedar otro día para hablar. Y entonces pues nos citamos para el cabo de unos días. A esa otra entrevista no vinieron los dos mismos, venían otros dos. Venía uno de los ancianos del Salón del Reino de aquí de Valls, un hombre que se llamaba Lorenzo, era uno de los principales, de los ancianos, de los que conocían. Y venía un joven con él. Siempre suelen ir así, uno que sabe mucho y uno que sabe menos para instruirlo, para que aprenda, ¿no? Pero claro, yo en esos días me preparé. Investigué, leí, busqué libros. No tenía internet. Si llego a tener internet, pues entonces ya... Pero tuve que tirar de literatura, de libros, de hablar con gente, de pedir consejo. Y yo me preparé bien. Y entonces ahí se presentaron. El anciano y su discípulo... Y el anciano muy seguro de sí mismo y muy conocedor de las Escrituras, dispuesto a debatir con la Biblia, pero yo estaba preparado. Yo me hice los deberes, me preparé. Y entonces nos sentamos y empezó la guerra de argumentos. Bueno, porque la Biblia dice, y yo inmediatamente le paré, bueno, la Biblia, tú me estás hablando de la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y yo creo que eso no es la Biblia. Porque hablamos de una traducción que Russell, el fundador de los Testigos de Jehová en el año 1864, creo, pues desarrolló y tal. Pero mira, podemos consultar varias decenas de versiones, hasta 70 versiones distintas de la Biblia, y solo la de los Testigos de Jehová es diferente. Yo puedo estudiar con Biblias católicas, con protestantes, con ortodoxas, y todas siguen la misma línea de traducción, pero la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras está adulterada. Y te lo puedo mostrar. Mira, hay textos en los que se han añadido y se han quitado palabras para hacer decir lo que los testigos de Jehová, lo que vosotros queréis que diga. Bueno, ¿y cuál es alguno de esos textos? Pues mira, Juan 1:1. Aquí en la carta de Juan también, aquí en este otro sitio. Y lo empecé... Y al final me dice, bueno, pues hablemos con tu Biblia, dejemos la traducción al Nuevo Mundo. Ellos están preparados para debatir con tu Biblia también. Se preparan para eso. Y seguimos debatiendo y seguimos discutiendo y seguimos tratando temas. Había cosas a donde yo lo llevaba que no sabía qué responderme. Por ejemplo, yo le citaba, en la atalaya que vosotros publicasteis en el año 1960, y ahora ya se me fueron las fechas, en el año 1960 y pico, en esa atalaya hablabais de la cruz de Cristo. Y un año después cambiáis todo ese lenguaje y habláis del madero. Actualmente vosotros decís que Cristo no murió en una cruz, murió en un madero. O sea, Cristo no murió así, con las dos manos hacia arriba, en un madero vertical. De esa forma eliminamos la cruz. Toda la simbología, todo lo que tiene que ver con la cruz, etc. Entonces yo le planteo, ¿y eso cómo lo entendemos? ¿Y cómo lo habéis entendido vosotros? Durante muchos años, más de 100 años, habéis estado hablando de la cruz de Cristo. Y en un momento dado cambiáis y decís, estábamos equivocados. Ahora hablamos de esto otro. Digo, pero no solo es eso. Digo, es que hasta hace pocos años, vuestros jóvenes que tenían la obligación de hacer el servicio militar, les prohibíais que lo hicieran y se declaraban objetores, pero en ese momento la ley no contemplaba eso, así que muchos de esos jóvenes terminaron en prisión militar por negarse a hacer el servicio militar. Pero en un momento dado los testigos de Jehová cambian de opinión y dicen que sus jóvenes pueden ir al servicio militar. Digo, ¿eso cómo se entiende? Hasta aquí
Habéis obligado a vuestros jóvenes a tomar una postura que les perjudicó a muchos y terminaron haciendo 2 años de prisión. Y de pronto un día decís, estábamos equivocados, sí podéis ir al servicio militar. ¿Y qué le habéis explicado a los jóvenes que se tragaron 2 años de cárcel? ¿Cómo se lo habéis explicado a ellos? ¿Estábamos equivocados? Digo, y así les cité unas cuantas cosas. Y le dije, mira, yo no puedo creer en una religión que predica una cosa y que mañana a lo mejor dice, ay, estábamos equivocados, cambiamos de opinión, porque Dios no cambia, la Biblia no cambia, es la misma ayer, hoy y por los siglos. ¿Y cómo me puedes explicar eso? Y claro, este hombre estaba allí que no sabía qué decir, ¿no? Estaba apurado el pobre. Reconozco que yo era jovencito y también fui un poco así en plan. Y me dice, cuando le planteé eso de los errores, ¿sí? Me dice, lo recuerdo perfectamente, dice, ¿verdad que cuando tú te levantas por la mañana, si has madrugado mucho, sales de casa y todavía es como que vas un poco adormecido y como que no ves las cosas demasiado claras y conforme ya avanza la mañana y viene el día, ya lo vas viendo todo más claro? Pues eso nos pasó a nosotros. Empezamos así y con los años lo hemos ido viendo todo más claro. Y entonces, claro, yo le dije, bueno, y entonces a mí, ¿quién me asegura que lo que estáis predicando ahora, esto ya es lo definitivo? ¿O dentro de un año volveréis a cambiar y diréis, ah, no? Digo, yo no puedo creer en algo así tan poco fiable, tan insostenible. Y bueno, se fue un poco enfadado el hombre aquel al final. El chico jovencito que estaba con él no abrió la boca para nada, no dijo ni nada, no dijo nada. Solo lo miraba a él y me miraba a mí, lo miraba a él. Estaba escuchando todo. No sé si, me parece que le debí dejar varias noches sin dormir preocupado con lo que creían, porque salieron ahí muchas... Es que les hablé de todo, como me documenté, les hablé de las finanzas, de los testigos de Jehová, les dije el año pasado, según las fuentes oficiales de La Vanguardia, los testigos de Jehová recaudaron en el mundo no sé cuántos billones de dólares y todo ese dinero lo enviáis a Brooklyn, allí en la sede de los 12 y tal, les expuse de todo y claro, el hombre no sabía qué decirme, ¿no? Y al final cuando se iban pues ya por las escaleras bajando, le dije, ¿cómo se llama el hermano, el jefe, vuestro jefe, el que está ahora al mando, el que es cabeza de los 12? Y se mira así todo como muy serio y me dice, el hermano Frank. Y digo, ese, no me salía el nombre, el hermano Frank. Ese es el jefe, siempre están los 12 y hay uno que es el jefe, los 12 o los 10, ahora no me quiero equivocar. Bueno, es un consejo, creo que son 10, el consejo de 10 y uno es el líder supremo, es el que manda. Siempre tenemos que estar preparados, si no, prepárate, porque tenemos que tratar de que las personas se queden con que lo que creemos no es simplemente un mito, un conjunto de fábulas, historias insostenibles. La gente cree eso. Cuando tú le hablas de la Biblia, la gente tiene un concepto, dice, la Biblia la han escrito los hombres, la Biblia está llena de contradicciones, eso es cosa del pasado, hoy en día la ciencia ha demostrado que todo lo que la Biblia dice es mentira, y te dicen una serie de tópicos que están ahí, pero que son mentira. Entonces tú les tienes que demostrar que lo que me estás diciendo, ¿en qué te apoyas? Cuando alguien te diga, es que la Biblia se contradice, solamente le tienes que responder diciéndole, ¿estás seguro? Sí, la Biblia se contradice. Dime 3 contradicciones que tú sepas de la Biblia. No te saben decir ni una. Es un tópico, es que la Biblia se contradice. Ah, dime 2 o 3 contradicciones y así las debatimos. Bueno, no sé, ahora mismo no caigo en ninguna, pero yo sé que hay por ahí algunas que se contradicen. ¿Qué argumento es ese? O sea, dime cosas tangibles, cosas sobre las que podamos discutir, ¿verdad? Ahí en el versículo 23 dice que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Cuando ya no hay nada más que hablar, pues tomamos ese camino de la violencia. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo
y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Saulo se tuvo que esconder. Y fíjate cómo es la ira, el odio contra los cristianos. Tenían todas las puertas de la ciudad de Damasco vigiladas para que no se les escapara. Lo querían matar realmente. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En las murallas suele pasar que había casas que ya se habían construido sobre las mismas murallas. Y seguramente desde una casa que estaba en las murallas y debía tener una ventana por ahí, descolgaron a Saulo en una canasta. Imagínate la escena. Saulo metido en una canasta y los discípulos bajándole allí con una cuerda por las murallas para que pudiese escapar. Fíjate, ¿no?, cómo son las cosas. Hace poco él era el que perseguía a los cristianos así y ahora está huyendo para salvar su vida por ser cristiano. Por eso los confundía, por eso no sabían qué decir ni qué hacer los judíos, porque Pablo, el testimonio que él tenía era increíble, era un testimonio que les ponía todos sus argumentos y todo lo que ellos pensaban patas arriba. Así que tenemos a los judíos que intentan matarle. Él después llega a Jerusalén. ¿Y qué hacen los creyentes cuando él llega a Jerusalén? Pues dicen por ahí, a ver dónde era. Cuando llegó a Jerusalén, versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Los judíos querían matarle, los cristianos no se juntaban con él porque le tenían miedo. Dice, bueno, y después fue y habló con los griegos, los judíos griegos. Dice, bueno, los judíos griegos igual le entendían más, ¿no? Hablaban griego, no eran tan ortodoxos, tan rigurosos como los otros judíos. Dice, bueno, igual los judíos griegos tenían otra actitud con él. En el versículo 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Estos griegos son los judíos griegos. ¿Recordáis que hablamos de esto ya en el capítulo 6? Cuando dijimos que allí cuando dice que los hebreos y los griegos discutían entre sí y tal, los griegos son los judíos de habla griega. Son los que han vivido en otros países y adoptaron el griego como idioma principal y eran menospreciados por los judíos que hablaban griego, conservaban su idioma natural. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los judíos ortodoxos lo querían matar, los cristianos no se querían juntar con él porque les daba miedo, los judíos griegos lo querían matar. Fíjate la vida de Pablo, en qué se había convertido. Estaba solo, nadie quería cuentas con Pablo y todo el mundo quería matarlo. Debe ser terrible, ¿no?, vivir así, que todos estén buscando a ver cómo hacen para matarte. En Jerusalén lo conocían bien y él vuelve a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, ahí su fama contra los cristianos, algunos miedo, recelo y algunos hasta rencor a lo mejor. ¿Cómo que Saulo? Ese entregó a mi hermano y lo mataron. Ese cogió a mis padres y los entregó y los asesinaron. Saulo, ese está grabado en mi mente cómo entró en mi casa y nos sacó arrastrando, a mi madre la arrastró de los pelos, de los cabellos hasta la calle. Y ahora dices que viene aquí como hermano mío en la fe. No, yo no quiero saber nada de Saulo. Los cristianos no se querían juntar con él, dice, porque le tenían miedo. No creían que fuera discípulo. Es mentira, eso es que se quiere infiltrar entre nosotros, eso nos está engañando, nos quiere atrapar a todos. Le evitaban, le tenían miedo, no creían que fuese creyente. Pero Pablo era un verdadero cristiano. Los sucedáneos del cristianismo están a salvo, no tienen que tener miedo. Los cristianos verdaderos son los que van a ser perseguidos, son los que van a sufrir todos los ataques del enemigo. Pero había un hombre, versículo 27, un creyente que se llamaba Bernabé, y tomándole, lo trajo a los apóstoles. Me imagino a Saulo que ya había desistido, no, yo no voy ya a buscarlos. He ido varias veces y me evitan, se me esconden, no quieren saber nada de mí.
Pero Bernabé lo tomó de la mano y le dijo, ven conmigo, vamos a hablar con los apóstoles. Y Bernabé lo llevó a los apóstoles y Bernabé les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé es un hombre que, como su nombre indica, Bernabé significa padre de consolación. En Damasco Pablo encontró a Ananías, ese hombre que le abrazó, le impuso las manos y lo llamó hermano, a pesar del miedo que le suscitaba. Y ahora en Jerusalén encuentra a Bernabé, un hermano que ve a los hombres, ve lo mejor en los hombres. No es un hombre que se queda con lo antiguo, con lo que habían dicho, no, él ve a Saulo, lo observa, habla con él y él reconoce y dice, este es mi hermano. Bernabé vio lo mejor de su sobrino Marcos, cuando realmente les falló en el primer viaje misionero y se volvió atrás. Y Pablo ya no quería más saber de Marcos. Y en el segundo viaje Bernabé dijo, vamos a darle otra oportunidad. Marcos ha cambiado, quiero que venga con nosotros de viaje. Y Pablo dijo, no, yo no quiero que venga. Bernabé era ese hombre que siempre estaba dispuesto a interceder por ti, a consolarte, ver lo mejor de ti, a darte una nueva oportunidad. Y eso es lo que hace, toma a Pablo, lo trae a los apóstoles y los creyentes en Jerusalén lo empiezan a recibir y a verlo con otros ojos. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Los apóstoles lo reciben, entienden que realmente sí es creyente y entra a formar parte como uno de ellos, como un apóstol más. Eso es lo que quiere decir que entraba y salía. Ahora forma parte de la autoridad de la Iglesia. Pablo también está ahí con los 12 y los creyentes poco a poco todos le van a ir reconociendo, les van a ir entendiendo, van a saber que realmente ahora Pablo es un creyente verdadero. Mira, nadie ha dado más oportunidad a los hombres que el propio Jesús. Ninguno de nosotros somos dignos de confianza. Él, cuando escoge a los apóstoles, escoge a Judas y sabiendo que es ladrón, lo pone de tesorero. O sea, nadie ha hecho más en este sentido de dar confianza a los hombres, aún sin que lo merezcamos, que el propio Jesucristo. Y Bernabé toma ese ejemplo y presenta a Saulo con, a veces quizás temor, bueno, a ver qué, pero yo he visto que este hombre es sincero, realmente ha creído. Bernabé miraba el pasado de los hombres y lo dejaba atrás. Ahora Saulo se involucra con los apóstoles y terminamos viendo estos dos versículos finales. Fíjate lo que pasó, versículo 30 y 31, cuando supieron esto los hermanos. ¿El qué? Lo que leímos antes en el versículo 29, que los judíos griegos, procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos en el Espíritu Santo. Nuevamente Saulo tiene que huir. Los hermanos le dicen, tienes que marcharte de Jerusalén, si no, te van a matar. Huyó de Damasco, ahora huye de Jerusalén. Esa es la vida de Pablo a partir de ahora. Ir de aquí para allá huyendo, salvando su vida, enfrentándose muchas veces a todos estos peligros por causa de Cristo. Y la iglesia no paraba de crecer. Ahora dice que tenían un tiempo de paz. Su peor perseguidor ya no estaba en activo, ahora era uno de ellos. Y la iglesia seguía creciendo. Lo vamos a dejar aquí, que se nos ha hecho la hora. Y como hecho, seguiremos el próximo martes. Mañana miércoles nos volveremos a ver a las 8 para estar estudiando más de la palabra de Dios. Así que de los que están en internet nos despedimos. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos mañana si Dios quiere. Y los que estamos aquí, pues vamos a tomarnos unos minutos para orar. Vamos a tener un tiempo de oración, como hacemos todos los martes.